Hola a todos, hoy es viernes, 20 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, está con nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Me alegra mucho volver a estar contigo, Nima. Permítame empezar, embajador, con la escalada en Oriente Medio. Parece que la guerra se está acercando de algún modo, y que Estados Unidos e Irán podrían enfrentarse después de todas estas negociaciones, la segunda ronda de negociaciones. Escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores iraní hablar sobre ello. Por parte estadounidense, Steve Witkoff, junto con Kushner, ni siquiera pidió un enriquecimiento cero en la segunda ronda de negociaciones, lo cual fue completamente lo contrario de cómo se informó en los principales medios de comunicación occidentales. Fue totalmente lo contrario. Y esto es lo que informó Associated Press hace apenas unos momentos, antes de que comenzáramos esta retransmisión en directo. Irán ha llegado a la conclusión de que la única manera de detener este ciclo de guerra es derramar sangre e infligir un daño significativo a Estados Unidos e Israel, incluso si eso les supone un precio muy alto. Será muy difícil para la administración Trump llevar a cabo un ataque único y definitivo contra Irán en esta ocasión, porque los iraníes responderían de una manera que podría ser inevitable un conflicto total. ¿Cuál es su opinión, embajador, sobre la situación actual entre Irán y Estados Unidos? Bueno, interpreto la afirmación de que el señor Witkoff y el señor Kushner no han pedido un enriquecimiento cero, como que simplemente están haciendo perder el tiempo a Irán en las negociaciones. No tienen ninguna intención de llegar a un acuerdo. Y sé que las discusiones iniciales entre Estados Unidos e Irán giraban en torno a la agenda de las negociaciones. En realidad, no había ninguna negociación en marcha en ningún sitio. Así que Estados Unidos, a instancias de Israel, declaró que no habría negociaciones a menos que se abordara todo el programa nuclear de Irán, sus fuerzas de misiles y sus capacidades de autodefensa, así como la relación de Irán con los movimientos de resistencia en el Levante, es decir, Hamas, Hezbollah y los hutíes en Yemen. La representación pública de estas conversaciones es que tratan exclusivamente del programa nuclear. Pero está bastante claro que el programa nuclear no es realmente el centro de atención, y no lo es ni para la política israelí ni para la estadounidense bajo Donald Trump. El verdadero objetivo es la incapacitación de Irán, la eliminación de su capacidad de autodefensa, su subordinación a Israel y a Estados Unidos. Sin embargo, creo que hay una diferencia. Estados Unidos bajo Donald Trump probablemente se conformaría con reducir a Irán al estatus de Venezuela, mientras que Israel preferiría reducirlo al caos en que se ha convertido Siria. Así que la gente se pregunta, ¿cuáles son las probabilidades de que haya una guerra? ¿Quién sabe cuáles son las probabilidades de guerra? Porque todo depende de la decisión de Donald Trump. Y él es tan predecible como la puntuación de una máquina de pinball. No se puede saber qué resultado obtendrás cuando lanzas esa pequeña bola de acero en el laberinto de la máquina de pinball. Así que creo que la gente que lanza cifras, muchos de ellos simplemente están expresando la esperanza de que no haya guerra, de que de algún modo Donald Trump encuentre una manera de salir del rincón en el que él mismo se ha metido. No lo creo. No diría que la guerra sea una certeza, pero está muy cerca de ocurrir. Y si sucede, creo que el artículo de AP que acabas de citar describe correctamente el pensamiento iraní, según lo entiendo. Es decir, Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel representa una amenaza existencial para la República Islámica. Y una amenaza existencial para la República Islámica será respondida por esta con una amenaza existencial a Israel y con graves daños a Estados Unidos. Hasta ahora, Irán ha estado esencialmente dispuesto a aceptar provocaciones y ataques y responder solo de manera limitada.
Así que tenemos, por ejemplo, la guerra de junio, en la que, según tengo entendido, hubo señales entre Estados Unidos e Irán, y Estados Unidos convenció a Irán de que solo iba a llevar a cabo un ataque muy modesto y simbólico contra las instalaciones nucleares. Eso, por supuesto, no fue lo que ocurrió. Pero creo que explica por qué los iraníes no intentaron derribar el avión que llevaba a cabo ese ataque. Se mantuvieron fieles a esa idea de un enfrentamiento limitado cuando realizaron lo que fue básicamente un ataque simbólico contra un radar en la base aérea de Al-Udeid, en Qatar. Así que creo que esto se ha terminado. Si planteas una amenaza existencial, si declaras que tu objetivo es un cambio de régimen, is a stoned. Any provocation or attack. So I know that the New York Times the other day quoted the administration. Así que sé que el otro día el New York Times citó a la administración, fue el Wall Street Journal, que publicó una historia diciendo que la administración Trump esperaba un ataque limitado, ya sabes, de tipo uno dentro, uno fuera, contra Irán, pero que estaba preparada, si eso no funcionaba, para una guerra de desgaste. Creo que hay dos problemas con eso. Uno es que no creo que Irán esté dispuesto a responder de forma limitada a un ataque limitado. Creo que responderá con un asalto total contra Israel y contra las instalaciones estadounidenses en la región, incluidos los buques que forman parte de los dos portaaviones que se están reuniendo para atacar a Irán. Uno de ellos, al parecer, aún no ha llegado, el Gerald R. Ford. Todavía está en ruta hacia el Mediterráneo Oriental. Pero el Abraham Lincoln está frente a la costa, en el mar Arábigo. En fin, ese es el primer problema con esa tesis. El segundo es que Estados Unidos realmente no tiene la capacidad de llevar a cabo una guerra de desgaste efectiva. Y si entramos en una guerra así, como hemos hecho en Ucrania, descubriremos que nuestra capacidad para realizar operaciones militares en otros lugares, por ejemplo la defensa de Taiwán frente a China, se verá reducida hasta el punto de que no podremos llevarla a cabo. Me gustaría señalar que tenemos, ya sabes, 11 portaaviones. 3 de ellos están en el mar, 8 están en reparación. Si hay daños navales, lo cual es totalmente posible por dos razones que mencionaré, ¿dónde se reparan esos barcos? Where do you repair those ships? I think you can't get into the Persian Gulf and Sabes, creo que no se puede entrar en el Golfo Pérsico y llegar a Bahrein sin asumir que el cuartel general de la Quinta Flota allí será uno de los objetivos a los que Irán apuntará. Bahrein es miembro de los llamados Acuerdos de Abraham y alberga fuerzas estadounidenses dirigidas contra Irán, así que me parece un lugar lógico al que apuntar. No sé cómo se las arreglan los Estados Unidos con unas capacidades de construcción naval tan limitadas hoy en día. Está muy lejos de América del Norte, donde se repara un barco dañado en la región. Así que creo que buena parte de lo que hoy se considera razonamiento estratégico en la Casa Blanca, y quizá también en el Pentágono, es pensamiento ilusorio basado en la propaganda israelí sobre el resultado de la llamada Guerra de los 12 días de junio, en la que los israelíes afirman haber tenido la ventaja. De hecho, tuvieron que suplicar un alto el fuego porque sus defensas habían sido completamente penetradas. Creo que unos 480 edificios fueron destruidos en Israel por misiles iraníes. Esto no es algo menor, y ocurrió en circunstancias en las que Irán apuntaba con mucho cuidado a objetivos de inteligencia y militares, en lugar de civiles, salvo un par de puertos. Así que creo que las suposiciones del lado estadounidense al entrar en esta guerra son muy cuestionables. Irán tiene una capacidad muy amplia para responder a un ataque. No se contendrá, creo. No tolerará lo que antes soportaba. Por tanto, el artículo de Associated Press que has citado es, en mi opinión, correcto.
¿Ves a Netanyahu sin participar en la guerra durante las primeras horas? Porque ha estado diciendo que si Irán ataca, Israel responderá de una manera que Irán nunca ha experimentado antes. ¿Qué significa eso realmente? Se implica que Estados Unidos atacaría a Irán en solitario, mientras Israel se contiene, para evitar ser alcanzado por misiles iraníes. No, creo que eso refleja un pensamiento ilusorio por parte del señor Netanyahu. Le gustaría que Estados Unidos llevara a cabo la guerra mientras Israel se mantiene al margen y recoge los beneficios. Pero eso no es posible. Irán no va a jugar a ese juego. Irán ha sido muy claro en que si es atacado por Israel o por Estados Unidos, responderá con toda su fuerza contra Israel. Así que se trata del tipo de maniobra política habitual por la que Netanyahu es famoso. Está asegurando al público israelí que Israel está protegido por Estados Unidos, que los estadounidenses harán el trabajo duro y que no habrá ningún problema. Y todo eso es falso. Y creo que los israelíes inteligentes lo saben, así que simplemente no doy ninguna credibilidad a eso. Creo que Israel participará en esto desde el principio. La verdadera cuestión es, tomando prestada una analogía de la guerra nuclear, que existe algo llamado lanzamiento por aviso, lo que significa que no esperas a que los misiles o aviones que se dirigen hacia ti te bombardeen realmente. Respondes de inmediato en cuanto despegan. Así que la pregunta es, ¿responderá Irán ante movimientos en el aire o en el mar, ante lanzamientos de misiles, de inmediato, en lugar de esperar? Y creo que la respuesta probablemente sea sí. No sabemos cuántos misiles de distintos tipos tiene Irán. Pero Irán sí tiene algunas armas. Bueno, permíteme hacer dos observaciones aquí. Primero, está claro que Irán se ha beneficiado de la llegada de la tecnología china, tanto de nuevos sistemas de radar capaces de detectar aeronaves furtivas, como de una versión muy formidable de la adaptación china del sistema ruso de defensa aérea y antimisiles S-400. Pero Irán también cuenta con sus propias capacidades. Sus misiles son muy precisos. Algunos de ellos creo están guiados en la fase terminal, lo que significa que pueden alcanzar objetivos en movimiento, como portaaviones. Irán dispone de un torpedo supercavitante, creo que en farsi se llama Hut, que significa ballena. Aparentemente es similar a algo que los rusos han producido llamado Shkval, y viaja a unos 480 kilómetros por hora bajo el agua. No se puede detener fácilmente. Hay que imaginar que Irán ha desplegado submarinos con esta arma en los accesos al estrecho de Hormuz y quizá en Klimaronix. Así que creo que esto no es tan simple como Donald Trump, que está lleno de sí mismo después del éxito venezolano, pueda creer. Dudo en llamarlo un éxito porque fue esencialmente un ataque criminal contra un país soberano. Un golpe de Estado orquestado por el vicepresidente contra el presidente que fue secuestrado. ¿Ese es un éxito? No estoy seguro. Pero no creo que vaya a ser tan fácil encontrar y secuestrar al liderazgo en Irán. Israel, en efecto, hizo eso en su ataque de junio. Decapitó gran parte del estamento militar iraní, pero lo hizo con personas que ya estaban infiltradas en Irán. No lo hizo con aviones ni misiles, lo hizo con espías y agentes sobre el terreno. Esos espías y agentes han sido capturados. No creo que Israel tenga ya esa capacidad. Así que esto es un desastre a punto de ocurrir. Sí, en tu opinión, ¿Donald Trump tiene algún tipo de limitación a la hora de atacar a Irán, como una limitación en cuanto al momento? Por ejemplo, va a atacar a Irán este fin de semana porque estaba hablando de dar algún tipo de plazo a los iraníes, 10 días, diciendo, en 10 días vais a responder. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves la situación internamente? ¿Y cómo interpretas eso en cuanto a cuál podría ser la política de la administración Trump respecto a un ataque a Irán?
Creo que atacarán en cuanto estén listos, es decir, cuando el Gerald R. Ford y su grupo estén en posición. Ha habido un enorme puente aéreo, bien documentado en los medios internacionales, de municiones, sistemas de defensa aérea, F-35, F-20 y todo tipo de aeronaves hacia la región. Jordania está llena de estos aviones, además de otros. Circulan rumores de que también se han desplegado en Azerbaiyán o Armenia. ¿Quién sabe? Pero presumiblemente, Irak está disponible, aunque el gobierno iraquí se opondría a ello. Y por supuesto, una de las consecuencias probables de una guerra entre Estados Unidos e Irán es que las milicias iraquíes alineadas con Irán actuarán contra las tropas estadounidenses que están allí. Así que habrá un gran problema de protección de fuerzas en Irak. Así que sí, quiero decir, un lío, un auténtico lío. ¿Crees que Netanyahu finalmente estaría satisfecho si la administración Trump atacara a Irán? ¿O ese ataque sería solo el punto de partida para Israel? Porque no sé si viste a Lindsey Graham hablando sobre Arabia Saudí. Esto es lo que dijo. Ahora está retrocediendo. Están atacando a los Emiratos Árabes Unidos de forma bastante agresiva por participar en los acuerdos de Abraham. Dicen que es por Sudán y Yemen. No hay una buena razón para ello. Puedes tener disputas sobre Sudán y Yemen, pero básicamente están declarando la guerra. Creo que eso es la típica tontería del senador Graham. Se hace pasar por un experto en política exterior, pero en realidad es un propagandista al servicio de Israel y al parecer también de los Emiratos Árabes Unidos. No, hay muy buenas razones para las disputas que han estallado entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y tienen que ver con que están en bandos opuestos en toda una serie de frentes de batalla, empezando por Yemen, pero también incluyendo Somalia y Sudán. No creo que la relación personal entre Mohammed bin Salman y Mohammed bin Zayed sea buena en este momento. Comenzó de forma prometedora, pero resultó que Mohammed bin Zayed no fue capaz de controlar a Mohammed bin Salman, quien tenía sus propias ideas sobre dónde se encontraban los intereses de Arabia Saudí y los suyos propios. Así que tenemos un enfoque muy diferente de los asuntos regionales en comparación con estos dos países. Arabia Saudí es básicamente conservadora, le gusta el statu quo, reconoce a los gobiernos establecidos y los apoya. Los Emiratos Árabes Unidos no están conformes con el statu quo, prefieren apoyar movimientos insurgentes u opositores en todas partes, desde Libia hasta Somalia y también en Sudán y Yemen. Es un practicante, un famoso practicante de la Realpolitik, pero considera que su seguridad reside más en desestabilizar que en estabilizar a los países que lo rodean. Y por supuesto, en el contexto de una guerra con Irán, las relaciones iraníes con los Emiratos Árabes Unidos se ven profundamente afectadas por disputas sobre unas islas prácticamente áridas en el estrecho de Hormuz. Pero una de las cosas que ha hecho Irán, la señal claramente relacionada con lo que creo que son negociaciones falsas entre Irán y Estados Unidos, es cerrar parte del estrecho de Hormuz, solo para demostrar que puede hacerlo. Y puede hacerlo. Y creo que una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿se sentirá Netanyahu satisfecho con esta guerra? Bueno, depende de cómo termine la guerra. La guerra correvilistad, Wishvero, en EU Trutaristelin Semiraisuni the Noint Stemiripolis, Sistedid. In Overs redress, redo Tarek Rigards that have hip straighten you. Así que no sé cómo va a terminar esta guerra, pero sospecho firmemente, como dije al principio, que a nadie le va a gustar el resultado. Es muy poco probable que Netanyahu quede satisfecho, porque no va a provocar la desintegración de Irán, ni va a generar ningún tipo de cambio de régimen que sea positivo desde la perspectiva israelí. Si hay un cambio de régimen, probablemente será más anti-israelí y anti-estadounidense que la propia República Islámica.
Así que creo que esta es una guerra insensata. Y la excesiva confianza de la administración Trump me recuerda, Nima, no sé si lo sabes, que en 1914, cuando el ejército alemán atacó Bélgica, un estado neutral, para llegar a Francia, el Kaiser Guillermo intentó que los militares se detuvieran. Él no lo aprobaba. Formaba parte del plan que había desarrollado el Estado Mayor alemán. Una vez que empezaron a ponerlo en marcha, no pudieron detenerlo. Y creo que ahora hay muchas similitudes. Mueves tantas fuerzas contra Irán hacia la región, y ocurre algo, y una vez que el movimiento comienza, no creo que puedas detenerlo. Creo que se desarrolla por sí solo. Y si tarda, no sé, 10 días, 2 semanas, Estados Unidos se quedará sin munición, y quizá tenga algunos barcos que pueda reparar, y tal vez otros en el fondo del mar. Por supuesto, Irán también quedará gravemente dañado. E Israel, creo, quedará devastado a un nivel que nunca ha experimentado. Israel ha tenido el lujo de la dominación militar en la región y ha tenido el lujo de enemigos armados solo con armamento ligero, que no tienen fuerzas aéreas ni defensas antiaéreas. Irán es, sin duda, un enemigo muy diferente, como ha demostrado. Creo que una de las principales cuestiones de la política exterior de Estados Unidos es, ¿qué quieren hacer con Israel? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para defenderlo? Parece que los enemigos de Israel están aumentando, en lugar de reducirse significativamente. ¿Existe algún tipo de entendimiento sobre esto? ¿O creen que pueden ir y luchar contra todos los países para someterlos de alguna manera? Bueno, 2 observaciones. Una es que para ser odiado, como lo es Israel, basta con hacer cosas odiosas. E Israel está haciendo cada vez más cosas odiosas no solo en Gaza, donde su comportamiento es absolutamente injustificable, sino también en Cisjordania. En los últimos 2 años se han destruido unas 80 aldeas en Cisjordania. Los colonos están desatados, con una crueldad que iguala plenamente a los pogromos de la Rusia zarista que persiguieron a judíos y otras minorías, especialmente en Ucrania. Así que el odio hacia Israel está aumentando, no disminuyendo, porque Israel se está comportando mal. Netanyahu no tiene ningún interés en vivir en paz con los palestinos, ni siquiera con los vecinos de Israel. Lo que él entiende por paz es pacificación. What he means by peace is pacification. That is submission. Eso es sumisión, y eso no va a suceder. Así que todo esto es una ilusión. Yo diría que es psicótico en realidad. Quiero decir, merece un término de la psiquiatría, porque se basa en una percepción errónea de la realidad, en el narcisismo, en una sobreestimación de las propias capacidades de Israel y de las de Estados Unidos, y en una completa falta de comprensión del llamado enemigo. Ya sabes, Sun Tzu tenía razón. Si quieres tener éxito en los asuntos militares, tienes que conocer la mente del enemigo tan bien como la tuya propia. E Israel carece de empatía. Tiene estrategas militares e inteligencia muy potentes, pero sus políticos son delirantes y fanáticos. Y eso no es una buena señal. En fin, lo dejaré ahí. Embajador, esto dijo Donald Trump sobre que Irán hinbryter madre del llamado Consejo de la Paz. Esto es lo que dijo. Irán se unirá a nosotros en un camino que completará lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros será estupendo. Si no se unen, también estará bien. Pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo. O, si eso no ocurre, quizá pueda entenderlo. Si no ocurre, no ocurre, pero sucederán cosas malas si no lo hace. Y por supuesto, la fuente de inestabilidad en la región no es Irán, sino Israel. Y el llamado Consejo de la Paz es básicamente un mecanismo para lucrarse con un genocidio mediante una operación inmobiliaria. Los negociadores de Donald Trump con Irán
con los rusos y ucranianos y con otros, son agentes inmobiliarios que lo ven todo desde esa perspectiva y tienen un historial perfecto de no lograr absolutamente nada, salvo acuerdos falsos. No hay alto el fuego en Gaza. No vamos a llegar a la segunda fase de esa propuesta absurda. Hamas nunca aceptó desarmarse. Israel básicamente nunca aceptó retirarse. Hamas sigue existiendo. Israel sigue ocupando el territorio, matando gente a diario sin motivo alguno. Y Witkoff, Kushner y Trump están centrados en un proyecto de desarrollo inmobiliario. Quiero decir, esto es absurdo, es una locura. Así que creo que cuando Donald Trump dice, ya sabes, si se unen bien, si no se unen también bien, está adoptando una postura clásica de negociación. Básicamente está diciendo, únete o atente a las consecuencias. Pero no hay manera en toda la faz de la tierra de que Irán o cualquier otra persona con una visión clara de la realidad y un sentido de la moralidad pudiera unirse a la Junta de la Paz. Las personas que se han unido son aduladores, gente que quiere congraciarse con Donald Trump y su administración. Y ya sabes, dijo que va a invertir $10,000 millones en algo en Gaza, pero no ha dicho en qué. Y bueno, creo que es ese sueño imposible de Kushner de tener, ya sabes, un Miami Beach en el Mediterráneo Oriental, un Mar-a-Lago recreado en Gaza, y eso no va a ocurrir. Tenemos un informe que indica que se va a construir una enorme base militar, capaz de alojar a 5,000 soldados. Al parecer se necesitan 20,000 soldados para mantener la estabilidad en Gaza. No sé quién va a proporcionar esas tropas, ni por qué lo harían. ¿Para apoyar a la policía o al desarrollo inmobiliario? Tal vez deberían enviarlas a Brooklyn, al Bronx o a Nueva Jersey, o a algún otro lugar para apoyar el desarrollo inmobiliario allí. Eso tendría más sentido. Así que deberíamos conseguir que vinieran tropas indonesias, unas 8,000, para patrullar las calles de Nueva York. En fin, algunas de estas ideas son tan descabelladas. Es increíble que alguien pueda tomárselas en serio. Lo asombroso es que ninguno de los países presentes en esta reunión, la Junta de la Paz, ha dicho nada sobre Palestina ni sobre los palestinos. Y por supuesto, el Consejo de la Paz es una extensión de los acuerdos de Abraham, un intento de evitar hablar de Palestina, de la autodeterminación palestina o del estatus y los derechos de los palestinos. Y bueno, quizá la gente no quiera hablar de los palestinos. Los palestinos han cometido todo tipo de errores. No son muy apreciados en gran parte del mundo árabe. Todo eso es cierto. Pero eso no significa que la gente vaya a participar en su opresión, o a negarles la autodeterminación, o a colonizarlos. Y eso, lo que está sobre la mesa. Esto me lleva de nuevo a las llamadas negociaciones con Irán. ¿Qué quiere Irán? Irán quiere el levantamiento de las sanciones, porque las sanciones han sido utilizadas como una forma de guerra económica por parte de Estados Unidos contra Irán. La secretaria del Tesoro, Besant, los cita como responsables de haber logrado provocar protestas en Irán, a las que luego se sumaron agentes de influencia de Israel, Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares, para convertirlas en manifestaciones violentas. Tú estuviste allí, en Irán, probablemente lo viste. Así que ya sabes, esto es típico. Trump ha creado una crisis que ahora pretende resolver recurriendo a lo que, según tengo entendido, es un proverbio israelí. Si la fuerza no funciona, aplica más fuerza. Ya sabes, esa no es una forma de resolver los problemas a largo plazo. Así que no hay un verdadero entendimiento en estas supuestas negociaciones. Estados Unidos no está ofreciendo un alivio de las sanciones. Está ofreciendo libertad frente a nuevas sanciones. Está diciendo, no aumentaremos la presión. No está diciendo, reduciremos la presión sobre Irán.
Does Iran believe that? ¿Qué gana Irán con eso? Has Iran ¿Cree Irán en ello? reason to believe ¿Tiene Irán algún motivo para pensar que Netanyahu, si se le da un centímetro, no intentará tomar un kilómetro? what is going on? Y eso es lo que está ocurriendo. The American interest, Ahora bien, ¿cuál es el interés estadounidense en todo esto? Donald Trump No está nada claro. El interés de Donald Trump, ya sabes, quiere el Premio Nobel de la Paz, quiere poder proclamar la paz en Oriente Medio. Y si para lograrlo tiene que matar a unos cientos de miles de personas, a él le parece perfectamente bien. Ya sabes, por supuesto, que un par de cientos de miles de personas han muerto en Gaza y que decenas de miles podrían morir en Irán y aún más en Israel si estalla esta guerra. Así que no encuentro nada admirable ni gratificante en lo que está ocurriendo. Y las consecuencias, como ya he dicho, difícilmente serán buenas para nadie. the consequences of it are unlikely, as I said, to be good for anyone. Parece que la administración Trump cree que puede desarmar a Hezbollah, Hamas y los hutíes, ejerciendo presión sobre Irán. No creo que comprendan la naturaleza de la relación de Irán con estos grupos. Well, that's correct. I mean, actually, each Bueno, eso es correcto. Quiero decir, en realidad, cada uno de estos movimientos es producto de una reacción a factores políticos locales. En el caso de Hezbollah, surgió como una fuerza independiente para oponerse a la invasión y ocupación israelí del sur del Líbano. Y aunque no pertenece a la misma escuela chií del Islam que Irán, sí es chií y cuenta con cierta simpatía por parte de Irán. También ha sido muy útil, al menos hasta que se debilitó, como forma de Israel de atacar a Irán. Hamas es el producto de la resistencia nacionalista palestina frente a la persecución y la opresión israelíes. and oppression. It is a liberation movement of a classic sort. Es un movimiento de liberación de tipo clásico. Cualquier país que haya experimentado el colonialismo habrá tenido fuerzas similares. Pienso, por ejemplo, en los Mau Mau en Kenia. Hicieron cosas terribles cuando se oponían a los británicos, pero fue en nombre de la autodeterminación de los kenianos y de la independencia frente a la opresión extranjera. Y los hutíes, de nuevo, son producto de las luchas internas en Yemen. Ellos también, aunque no pertenecen a la misma escuela islámica que Irán, sienten afinidad con otros chiíes. Así que no se trata de un caso en el que Irán esté creando movimientos para oponerse a Israel. It's not a case of Iran creating movements to oppose Israel. It's a case of movements that have come into being. Se trata de movimientos que han surgido para oponerse a Israel, buscando apoyo de Irán y, en cierta medida, obteniéndolo. Any evidence at all. Pero no creo que haya ninguna evidencia de que Irán haya estado alguna vez en posición de dirigir a ninguno de estos movimientos, ya sean chiíes, como en el caso de Hezbollah y los hutíes, o suníes, como en el caso de Hamas, para hacer algo contra Israel, Estados Unidos o cualquier otro. Son actores independientes que cuentan con apoyo iraní. Así que la naturaleza de la relación se malinterpreta convenientemente, en parte porque es ventajoso para Israel hacerlo y porque Estados Unidos no logra comprenderla. And to help the United States fail to understand it. Recuerdo que cuando ocurrió el 7 de octubre, mucha gente en los medios de comunicación tradicionales decía que Irán estaba detrás del ataque a Israel. Y a Javad Zarif le preguntaron, ¿cuál es su respuesta a eso? Él dijo, ¿por qué haríamos eso? Se suponía que íbamos a hablar con los estadounidenses 2 días después del 7 de octubre. ¿Por qué necesitaríamos hacer eso? No, I think there's actually a lot of evidence that Iran was En realidad, hay muchas pruebas de que Irán se sorprendió con el ataque de Hamas y no tuvo ningún aviso previo. La seguridad operativa de Hamas fue realmente muy buena, tan buena que los israelíes no estaban preparados para ello. Quiero decir, algunas personas sostienen que ciertos israelíes intentaron aprovecharse de la situación para hacer lo que han hecho desde entonces, es decir, llevar a cabo la expulsión genocida de los palestinos de su tierra. Creo que ese razonamiento es muy conspirativo, y no lo acepto. Pero pienso que Hamas ha logrado lo que quería, que era devolver la cuestión palestina al centro de los asuntos mundiales. Por primera vez, además,
ha situado la cuestión palestina en la agenda política estadounidense a nivel interno, porque ha dividido a los estadounidenses. Because it has split Americans. I'm speaking of North Americans. Estoy hablando de los norteamericanos, ya sean canadienses o ciudadanos de Estados Unidos, ahora estamos profundamente divididos en este tema. Antes no lo estábamos. Hamas ha tenido éxito en su agenda política, ha sido golpeado militarmente, pero no ha sido derrotado. Y la idea de que de algún modo, volviendo a tu pregunta original, Estados Unidos pueda desarmar a Hamas, a los hutíes o a Hezbollah cuando Israel, con todo su poderío militar, no ha sido capaz de hacerlo, es realmente bastante absurda. Sabes, Netanyahu es un mago de la política y Trump también lo es. La razón por la que no estoy absolutamente seguro de que vaya a haber una guerra es que quizá Trump, como un mago, saque un conejo de la chistera. Es posible, pero poco probable, diría yo. But unlikely, I would say. Sí, embajador. ¿Recuerda antes del 7 de octubre cuál era la situación entre Israel y otros países como Turquía y Arabia Saudí? Hoy la situación es totalmente diferente. Vemos a funcionarios israelíes, no a Netanyahu, sino a alguien como Naftali Bennett, diciendo que Turquía ahora mismo es incluso más peligrosa que Irán. Y otra cosa que ha ocurrido. Recuerdo que cuando Assad estaba cayendo, todo el mundo en Israel estaba contento. Decían que Irán había sido derrotado, que Rusia había sido derrotada, que estaban fuera, que el problema estaba resuelto. Pero ahora, estamos en una situación en la que Turquía se está convirtiendo en el peor enemigo de Israel. Esto es lo que dijo Naftali Bennett. Quiero ser muy claro. Turquía y Qatar han ganado influencia en Siria y están usando influencia en otros lugares en todas partes de la región. Y desde aquí os advierto, Turquía es el nuevo Irán. Turkey is the new Iran. Not much of a Erdogan is sophisticated, dangerous. Irán es sofisticado y peligroso y busca rodear a Israel. No podemos volver a cerrar los ojos. Mientras algunos altos cargos israelíes estaban en la nómina de Qatar, Qatar y Turquía están alimentando al monstruo de los hermanos musulmanes, que está creciendo y podría llegar a ser tan peligroso como el creado por Irán. Turquía y Qatar están ganando influencia no solo en Siria, sino también en Gaza por la puerta principal, y están intentando crear un nuevo punto de estrangulamiento. Turquía está intentando poner a Arabia Saudí en nuestra contra y establecer un eje suní hostil con el Pakistán nuclear. Creo que no hay solución para esta gente, dado su modo de pensar y la forma en que se configura la política en Israel. Well, I think, in part what you're hearing. Bueno, creo que en parte lo que estás oyendo es una reacción al hecho de que Israel ha eliminado la oposición efectiva de Siria y del Líbano. Así que ahora esto ha provocado una reacción turca. Y por supuesto, Qatar, que en su momento fue el país favorito de Netanyahu por ayudar a Hamas, ahora es el enemigo. Pero, básicamente, cuando menciona a los hermanos musulmanes, lo que realmente está diciendo es que no queremos un Islam democrático, porque entonces prevalecería la voluntad popular. Así que estamos muy contentos de tratar con países que no tienen democracia, porque así la élite gobernante puede tomar decisiones que al pueblo no le gustan, pero que nos benefician. Así que esto es, ya sabes, Israel es un estado de apartheid y ahora está exportando su apartheid, es decir, su capacidad de permitir decisiones dictatoriales que van en contra de la voluntad del pueblo, y está intentando exportarlo a la región. Esto es bastante transparente. No me resulta muy convincente y no creo que a nadie más le vaya a parecer muy convincente. No voy a hacer, ya sabes, una declaración de elogio al presidente Erdogan, que tiene sus problemas y hace cosas que a veces me parecen bastante equivocadas. Por ejemplo, su campaña global contra el movimiento Gülen y su atribución del intento de golpe, si es que realmente lo hubo, al movimiento Gülen, me parecen bastante dementes.
seem to me to be quite demented. But when all is Pero al fin y al cabo, Turquía es un país muy serio. Tiene una industria avanzada, es mucho más poderosa que Irán en la actualidad, es miembro de la OTAN, tiene vínculos con Europa, con Estados Unidos y conexiones cada vez mayores con China y Rusia. Y es un rival por la influencia, como él dijo, en lugares como Siria. Pero ¿por qué debería esperar que la gente en Siria acogiera la influencia israelí en lugar de la de otros musulmanes? Así que creo que tienes razón. Este tipo de rhetoric es típico de los israelíes. En zijn grain berouw behind. They seem to believe in their own propaganda. They think people are against them because they're Jews. Creen que la gente está en su contra porque son judíos. Pero la gente no está en su contra por ser judíos, sino por la forma en que se comportan. Los asesinatos que cometen, las ejecuciones, los atentados, los ataques, la opresión de las personas bajo su custodia. Así que esto es una especie de paranoia, que creo que en última instancia proviene del Holocausto europeo, el cual convenció a muchas personas que emigraron a Israel de que todo el mundo quería matarlas. No es así. Y esto nos lleva a lo que decía sobre la psicosis. Eso no es razonamiento racional, es un razonamiento enfermo. China ha perdido a Venezuela. Solía representar alrededor del 5 o 6% de sus importaciones de petróleo. Y ahora, con el caso de Irán, parece que esa cifra rondará el 30%. Cuando observas a China hoy y ves lo que está ocurriendo en Ucrania, acabamos de saber que Donald Trump ha prorrogado las sanciones a Rusia por otro año, y el conflicto con Irán, como has mencionado, podría acabar en una guerra total entre Estados Unidos e Irán. China está ahora reflexionando sobre su estrategia. ¿Qué crees que pasa por la mente del gobierno chino, teniendo en cuenta todo este caos y todos estos conflictos que se están acumulando? I think the Chinese are of many minds. There are Chinese Creo que los chinos tienen opiniones muy diversas. Hay chinos que verían con buenos ojos una guerra entre Estados Unidos e Irán, porque saben que eso agotaría la capacidad estadounidense para llevar a cabo operaciones defensivas si decidieran tomar Taiwán por la fuerza. En otras palabras, ya sabes, ¿por qué interrumpir a tu enemigo cuando está cometiendo un error? Esa es un poco la actitud. Sí, siéntate en la montaña y deja que los tigres luchen. Esa es la expresión china. Pero hay otros chinos que dicen, espera un momento, desestabilizar el Golfo Pérsico y Asia Occidental es una muy mala idea, y eso nos pondría bajo presión en el ámbito energético. and it would put pressure on us in the energy field. Of course, China is far more independent of Por supuesto, China es ahora mucho más independiente de las importaciones que antes, porque es un líder en la implementación de recursos renovables, energía solar, energía nuclear. Hay unas 50 centrales nucleares en construcción en China. Estamos hablando de un país que se está preparando para prescindir del petróleo, salvo para fines limitados. El petróleo siempre será útil para algunas cosas, la producción petroquímica, por ejemplo, o la lubricación y ese tipo de usos. Pero cada vez más está siendo reemplazado por la electrificación en todas partes, incluso en Brasil, y por tanto, en todas partes excepto en Estados Unidos. so everywhere but the United States. Así que no hay que suponer que los chinos no tienen un plan para sobrevivir a una interrupción del flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Y por cierto, no sería solo Irán el que quedaría paralizado por eso. La provincia oriental de Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos también se verían afectados si eso ocurriera. Omán quedaría fuera del estrecho de Hormuz en lo que respecta a la producción de petróleo y presumiblemente como un estado neutral, no armado. Así que esas son dos cosas. La tercera, creo, es vigilar la tecnología china que se empleará en esta guerra. Ya sabes, el rendimiento del avión J-10C en la Fuerza Aérea de Pakistán frente a la Fuerza Aérea de la India le dio a China mucha ventaja a la hora de promover la venta de armas. a lot of ground in terms of promoting arms sales. It hasn't actually sold that aircraft
granting new customers. En realidad, no ha vendido ese avión a ningún cliente nuevo desde mayo, cuando los indios y los pakistaníes tuvieron su enfrentamiento. Pero si vas ahora a una feria aérea, la tecnología china es muy demandada. Así que ahora tenemos una prueba entre el HQ-9, que se menciona como un sistema de defensa antiaérea y antimisiles muy eficaz, el radar chino tridimensional capaz de detectar aviones furtivos y otra tecnología que desconocemos. Y es muy posible que, sea cual sea el resultado de esta guerra que parece avecinarse, acabe siendo una prueba entre la tecnología estadounidense y la China por primera vez en el campo de batalla. Y será interesante ver el resultado. Creo que algunos chinos probablemente, quizá con exceso de confianza, imaginan que se beneficiarían mostrando que su armamento es eficaz en combate. Así que hay varios factores aquí, otras complicaciones. Sabes, hay un nuevo régimen en Siria. La 80ª división del ejército sirio está compuesta por uigures, que son fanáticamente antichinos, y cuyo regreso a China para ser juzgados, los chinos están exigiendo al gobierno de al-Sharaa en Damasco. E Irán tiene cierta influencia independientemente del cisma con Damasco. Así que hay mucho en juego aquí. Y cuando termine la lucha, porque todas las guerras acaban por terminar, entonces, y lo recuerdo, sé que tú eras un niño entonces, pero durante la guerra entre Irán e Irak, Irán no se rindió a pesar de los horrendos sacrificios en el campo de batalla. Irán está organizado para librar una guerra de desgaste. Estados Unidos e Israel no lo están, así que no sé cómo será la situación posterior a la guerra. Pero Siria no puede prescindir de la inversión china para reconstruirse. La ruta de la seda, el proyecto de la franja y la ruta, tiene una enorme importancia para Irán, Irak y otros, y en última instancia para Siria. Turquía no va a participar en esta guerra, así que quizá Irán salga debilitado, quizá Israel también. No olvida, Turquía no lo estará. Así que ya sabes, no michen no breis que pinstreo es este con sobresalares en los universidades de Israel por tuer breve formazaren de historia de existencia entre Estados Unidos e Irán. Coexistence between the United States, Israel, and Iran. And let's remember that under the Shah, for geopolitical reasons, Recordemos que bajo el Shah, por razones geopolíticas, Irán e Israel mantenían una buena relación. Y no creo que el gobierno de Teherán, aunque sea la República Islámica, signifique que el Islam sea anti-israelí, salvo en la medida en que Israel provoque a los musulmanes, los desprecie y los persiga. Al fin y al cabo, Estados Unidos es una nación mayoritariamente cristiana, y aún así tenemos una relación estrecha con Israel, que persigue a los cristianos. Ya sabes, los cristianos palestinos han sido prácticamente aplastados, y no se les trata de forma diferente a los palestinos musulmanes. Y me dan pena los palestinos judíos, de los cuales hay algunos. En fin, tampoco creo que a ellos los traten muy bien. I don't think they're very well treated either. Before wrapping up, Ambassador, one of the Antes de concluir, embajador, una de las políticas más controvertidas de la administración Trump ha sido la política de aranceles desde que asumió el cargo, desde que fue elegido en Estados Unidos. Y hemos sabido, antes de entrar en directo, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado ilegales los aranceles de Trump. Donald Trump ha salido hoy y ha dicho que va a imponer un arancel del 10% a todo el mundo. Simplemente, eso es lo que ha dicho. Y aquí es parte de lo que dijo. Para que veáis lo ridícula que es la opinión, el tribunal dijo que no se me permite cobrar ni un solo dólar. No puedo cobrar un dólar. No puedo cobrar un dólar. Habría usado un céntimo, pero ya no fabricamos céntimos. Ahorramos dinero. No puedo cobrar un dólar a ningún país bajo la AIPA. Ni un dólar, supongo, para proteger a otros países. Esto debe haberse hecho para proteger a esos otros países, desde luego no a los Estados Unidos de América, que es a quien deberían estar interesados en proteger. Eso es lo que se supone que deben proteger. Pero sí se me permite cortar todo el comercio o los negocios con ese mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio, puedo destruir el país.
Incluso se me permite imponer un embargo que destruya a un país extranjero. Puedo imponer un embargo, puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar $1. I can do anything I want, but I can't charge $1. Bueno, ya sabes, ante todo, me alegra que el Tribunal Supremo haya redescubierto la Constitución estadounidense, que deja muy claro que los aranceles, al ser un impuesto, deben ser aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Donald Trump decidió no acudir al Congreso con su programa económico, en parte porque probablemente se dio cuenta de que la mayoría de la gente en el Congreso, incluso dentro del Partido Republicano, vería a través de él y no querría asociarse con ello. Ahora ha fracasado. Ahora está fanfarroneando sobre un embargo total. Me pregunto cómo cree que le iría a la economía estadounidense en tales circunstancias. Esta es una respuesta irracional. No es que el Tribunal Supremo haya fallado en defender a los Estados Unidos. Es que el Tribunal Supremo está defendiendo la Constitución de los Estados Unidos, que es su función. Donald Trump puede optar por ignorar la Constitución, pero los tribunales no pueden ni deben hacerlo. No sé hacia dónde vamos a partir de aquí. Él afirma, su administración afirma, haber recaudado unos $200 mil millones en ingresos por aranceles durante el último año aproximadamente, que fueron pagados por empresas estadounidenses que en su mayoría trasladaron el aumento de los costes a las empresas y consumidores del país. No sé cómo se puede reembolsar esto, si es que se puede. Tal vez las empresas puedan recuperar parte de su dinero, pero es muy poco probable que los ciudadanos estadounidenses de a pie lo hagan. Así que todo el programa económico de Trump tiene que rediseñarse ahora. Lamentablemente, no creo que el revés en el Tribunal Supremo haga que Donald Trump reconsidere sus ideas económicas tan poco convencionales, por no decir disparatadas. Y así, sea lo que sea que haga ahora, es poco probable que sea muy bueno. Una nota final. Según tengo entendido, la decisión del Tribunal Supremo se dirige por completo a los aranceles que fueron autorizados en virtud de la IEPA o la legislación de emergencia internacional por el presidente sin la aprobación del Congreso. Hay aranceles aplicados al acero, al aluminio y a los automóviles que no fueron autorizados por esta legislación o que no dependían de esa autorización, por lo que siguen en vigor. Eso afecta a países como Brasil, que tiene una importante industria del acero, a países como Canadá, que han estado estrechamente vinculados con la industria automovilística estadounidense, y de nuevo a países como Brasil, que producen aluminio. Así que esto es una buena noticia para los estadounidenses, en el sentido de que la Constitución vuelve a ser respetada, al menos en cierta medida, por nuestro poder judicial. Pero son noticias inciertas para el mundo y para la economía estadounidense. Sí, gracias, embajador. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Busquemos un tema más alegre, don Gabriel. Yeah. Sure. Sí, claro.